a Carlos Aleto, periodista, escritor. ¿Te acordás que estuviste aquí por una novela tuya que me gustó mucho? Anatomía de la melancolía. ¿Cómo? Anatomía de la melancolía. Que había una reconstrucción de época. Había una reconstrucción, sí, exactamente del siglo XVI. Bueno, leyendo Diálogo para una poética de Julio Cortázar, primero aprendí mucho, como siempre, pero después es extraño, ¿no? Cómo tratás, por ejemplo, Cortázar y las artes plásticas, cómo Cortázar cambia los modos de lectura, las historietas. Te escucho. Bien, bueno, es muy interesante lo que la crítica ha dejado de lado, ¿no? Por lo general, la obra que más se estudia de Cortázar son esos dos libros que Cortázar decía que se podía llevar a una isla, ¿no? Que decía que era Rayuela, pero extrañaría muchísimo los cuentos, esos 80 cuentos que él lo veía como un conjunto, y si se llamaban los cuentos decía, voy a extrañar Rayuela. Pero es lo que la crítica ha estudiado. Hay un periodo que se abre justamente con Rayuela, que es en lo que David Viñas en algún momento llamó circuito deterioro, así, lo llamó de esa forma, ¿no? Que es cuando Cortázar empieza a trabajar justamente esta relación entre artes plásticas, diseño gráfico y el texto. Es decir, es una relación transemiótica permanente entre, imagínate, lo que él llama los libros almanaques. Y él recuerda los almanaques, los libros almanaques que estaban en el campo, los almanaques del mensajero, que era lo que tenía justamente la actividad de todo el año y era lo que llegaba a la familia. Pero en realidad hay una tradición francesa del libro almanaque, ¿no? Desde Rabelais a Jarry, por ejemplo. Bueno, me gustó mucho encontrar un texto de Fred Jarry, inesperadamente para mí, porque yo conozco muy bien la obra de Jarry, Burrey, Bucornudo, 1899, Mer, así comienza este Burrey. Y de pronto encontrar ese texto aquí es como que tenés una mirada muy original y muy potente, ¿no? Bueno, es la mirada que tenía Julio Cortázar. Cortázar se consideraba de alguna forma, a pesar de que no pertenecía al colegio de patafísica, se consideraba de alguna forma un patafísico. Recordemos que la patafísica nace del libro del doctor Foustrol de Jarry, ¿no? Y todo ese movimiento que había en París de esa época, él estaba muy, desde el surrealismo y a la patafísica, estaba muy inmerso. Y es lo que justamente es ese hueco que él encuentra en ese muro de palabra que dice en el capítulo 66 de Rayuela, ¿no? Hay un muro de palabra que no se puede pasar en ningún... Esa lucecita que encuentra para pasar y romper la literatura, que es una de las propuestas de Morelli durante Rayuela, la encuentra justamente en esa relación entre imagen y palabra, ¿no? Que abren las palabras por un momento y que abren las imágenes por otro. Y a veces superponerse, a veces dialogar, a veces contradecirse, ¿no? ¿Qué es lo que pasa justamente con los libros fundamentales, los libros almanaques, que son La Vuelta al Día, En 80 Mundos y Último Round, ¿no? Que son libros poco estudiados, me parece. Son muy poco estudiados. Y de pronto vos te metiste con eso. Exactamente, bueno. ¿Por qué? Porque me interesaba muchísimo esa relación. Primero que no había material para trabajar, no había un genotexto, no había ninguna forma de entrar. Al aparecer las cartas de Cortázar con los amigos, pintores, con los diseñadores, esos primeros 3 tomos que salieron en el 2001 y ahora son 5 tomos de cartas, aparece muchísimo la construcción que Cortázar tenía y la importancia que le daba a la imagen. Desde los primeros libros no ilustrados ya él se preocupaba por el diseño de la portada y fundamentalmente por algo que a nosotros nos parecería una locura, el lomo de los libros, que lo creía como el espíritu y la parte central del libro decía, el lomo es la cara del libro. Y se decía, bueno, la rayuela tiene que estar en el lomo paradita. Yo aprendí leyendo tu libro. ¿Sí? Nunca pensé que Cortázar se preocupara por el lomo de los libros. No, yo tampoco lo dejaba, exactamente. Y para él era el espíritu del libro y cómo en la tapa, en el diseño, tenía que estar el espíritu de todo el texto, ¿no? Como era una parte más del libro. Recordemos en 62, ¿no? Que la tapa es, exactamente, que la tapa es el mapa, ¿no? De las 3 ciudades y en el lomo es donde se articulan las 3 ciudades. Que digamos cruza de alguna forma. Fíjate que el año que viene, 2014, es el año Cortázar. Vamos a viajar, seguramente iremos a París, vamos a ir a Chivilcoy también. Vamos a ir a Chivilcoy. A Chivilcoy seguro. Lo de París no sé, pero a Chivilcoy vamos seguro, vamos en paz total. Pero también hay quienes dicen, y vos lo citás en el libro,
como que Cortázar estuviera envejecida su literatura. Sí, bueno, eso es lo discutís. Sí. Es una crítica que nace en el año 91, 92, empiezan en el suplemento justamente de Radar. Dicen que Cortázar escribe mal, ¿no? Y hay algunas distintas miradas y sobre todo es Beatriz Arlo la que se bandera con esa crítica furibunda contra Cortázar, de que ya está envejecido. Hay varias críticas, ¿no? Dejemos de lado las críticas políticas porque, bueno, eso ya sabemos que van a aparecer y que son políticas, de distintas posturas y distintas miradas. Decían que la novela había envejecido, la novela de Cortázar, no así los cuentos, que Cortázar ya escribía en su momento también en un lunfardo que ya no pertenecía a esa época, ¿no? Después había críticas también sobre, por ejemplo, cómo podía haber dentro de una novela un metatexto, que eran las morelianas de Rayuela, ¿no? Y se le critica eso fue Liliana Hecker, que llevó esa bandera, ¿no? Bueno, ella tuvo una polémica por carta muy fuerte con Cortázar sobre vivir durante la dictadura afuera. Exactamente, esa es otra de las críticas que también se le hizo, ¿no? Sí. Y cómo él, de alguna forma, bueno, esa ya entrando en el campo de la política, ¿sí? Como él, de alguna forma apoyando los movimientos populares de Latinoamérica, cuando tuvo la posibilidad de apoyar al peronismo, él se fue porque no lo dejaban los bombos, no lo dejaban escuchar Bela Bartók. Es decir, sí, ¿qué es lo que le dice a Solá? Es sacarle de contexto cosas más complejas. Es mucho más complejo. Eso lo dice él en algún momento en una carta a Graciela de Solá, y bueno, pero queda ahí. Sí, en realidad, posteriormente apoyó la Revolución Cubana, apoyó la Revolución nicaragüense, viajó a Nicaragua. Y el otro punto es la historieta. Bueno, las historietas justamente tienen toda esta participación política, porque él cree que en las historietas hay una forma de llegada mucho más fácil a un público mucho más amplio. Yo creo que es bastante inocente su mirada y creo que después se da cuenta. Con Fantomas, bueno, nace a partir de lo que sería el Russell II, ¿no? Cuando se juntan los intelectuales una semana después del golpe a Allende, y a partir de ahí, de que justamente él participa de ese comité con García Márquez, entre otros, ¿no? Él cuando llega a París se encuentra con Fantoma y dice, Fantoma es el que necesita luchar contra las multinacionales. Entonces empiezan a crear con la editorial mexicana esa lucha contra las multinacionales, y bueno, es panfletario, pero a mí me agrada bastante. ¿Cuál fue el puntapié inicial para hacer este libro tan original sobre Cortázar? Bueno, el puntapié fue, yo soy licenciado en letras, me recibí de grande porque mi chico no puede estudiar. Se te ve tipo criatura, maestro, con ese pelo, escúchame, no podríamos ver de... Tengo 46 años y me recibí hace 5. De chico no podía estudiar, era pedón de albañil, estudiaba, pero digamos la sociedad, la universidad me expulsó. ¿Por qué? Me expulsó de cierta forma porque yo llegaba cansado de trabajar de albañil, me quedaba dormido en la facultad, no podía. Retomo ya una vez casado con el apoyo de mi mujer, la facultad, en el año 2003, ¿no? Época clave para mí. Y bueno, puedo entrar a la universidad, estudiar toda la carrera, recibirme con un promedio altísimo y ser becario. Y cuando soy becario, digamos, trabajo el recorte de Cortázar. Mirá lo que es un programa de televisión, hubiera empezado por tu historia de vida. Si sabía eso, hubiera empezado por tu historia de vida. Sí, y bueno, algo que te quería decir, fundamental, es el apoyo a la ley de medios. Lo escuché en el primer bloque. Apoyo irrestricto. Yo tuve un conflicto muy grande con Clarín en el 2008, fui invisibilizado. Cuando te premiaron, me quitaron el premio, digamos, dejemos de lado eso. Pero además de eso, yo sufrí aprietes mafiosos, llamadas telefónicas, y en un momento fui ninguneado de todos los medios. No podía, digamos, incluso hasta, voy a decirlo, en Página 12 yo quise acercarme para hablar en ese momento y me dijeron, no, nosotros no hablamos mal de medios. Es decir, como la apertura de la ley de medios, hoy en día se permite de alguna forma visibilizar a aquellos que Clarín quería invisibilizar. Totalmente de acuerdo. Desde este programa yo me puse frente a cámara y les dije, creo que la semana pasada, que quede claro que apoyamos de manera irrestricta la ley de medios. Nos parece fundamental. Le diría más, es fundamental para que vivamos mejor, para eso es fundamental, para escuchar un entramado de voces que no se pueden escuchar si el grupo Clarín es el dueño de la casi totalidad de los medios de comunicación. Este es un punto central. Carlos Daniel Leto, muchas gracias. No, gracias como a siempre, vos. muchas gracias, te felicito por Diálogo para una Poética de Julio Cortázar. No, gracias a vos.
a zambullirse en el libro, a leerlo. Vamos a viajar a Resistencia, al foro de Mempo